Welcome to Voices in Action. Bienvenido a Voices in Acción. Este es un special segment, un segmento especial que vamos a estar dando hoy día. Recuerden, nuestros horarios regulares los lunes a las 2 de la tarde, ¿ok? Y abajo, hagan clic y suscríbanse en nuestro programa para poder ver todos los programas que hemos sacado al aire. Es más, les pido también su apoyo en donaciones y en patrocinios. I ask for your support. With donations and sponsorship, please hit like and subscribe so you can see us on our next editions. Have a good day. Thank you one more time for being with us in Voces en Acción, the truth in action. Today we have Mr. Brandon Polk. Brandon Polk is running for City Council position number 3 of the city of Conroe. And it's a pleasure having him. This is going to be a special show. I'm going to gather all the city council positions, candidates, so we can talk to them and find out what the platforms are for our midterm elections now in May. So thank you, Brandon, for being with us. Thank you so much for having us on today. Brandon, can we know a little bit of your background? I know that you love our Hispanic community because you have a background of Hispanic community in your family? Yeah, yes, ma'am. So I never met my biological father, and and then my mom, she took on the guy she married's last name or whatever. Okay. But definitely always I'm Hispanic, so definitely if you look at me, you get to know me. Definitely you can tell where I'm deeply in my roots on that stuff. Tenemos hoy día, gracias por haber nuevamente sintonizarnos, Voces en Acción con ustedes, y tenemos hoy día al señor Brandon Polk. Él está corriendo este es un show especial que estoy haciendo para todos los que son candidatos para las posiciones de consejería de la ciudad de Conroe. Él está corriendo para la posición número 3 y tenemos el honor de tenerlo a él con nosotros, Brandon Polk. Le acabo de preguntar que si tiene descendencia hispana, me dice sí, él es hispano. Definitivamente su mamá se volvió a casar con un señor americano y por eso tiene apellido americano, pero él es hispano y quiere a nuestros latinos en nuestra área. Brandon, you are conservative. Yes, ma'am. Absolutely. And what makes you unique for this position? Because I know there's a lot of you guys, there's 5 of you guys running for the position. Correct. But I know this is not your first time running. Right. So can you tell us a little bit more why you're stepping up again? The youngest candidate, once again, my goal is to inspire the youth of our community and show that you don't have to be an older person to take the job or whatever. You can make a difference in your community. It doesn't matter if you're young, old, whatever. It doesn't matter your background and stuff like that. So that's why I stepped up. I feel like running last time, I have some support to do it this time. We inspired some youth to get out there and do it this time. So here we go again, ready to get the job done this time. Le pregunto a Brandon que por qué vuelve a correr. Él corrió anteriormente para la posición y al mismo tiempo, ¿qué es lo que lo inspira? Porque realmente es una posición muy trabajosa y al mismo tiempo se dedicaría mucho a las cosas de la ciudad. Ahora le voy a hacer otra pregunta, pero quería saber un poco de él y él me dice que lo que lo inspira son la juventud. El que es el más joven de todos los que están corriendo para esa candidatura. Que él quiere darle a los jóvenes saber de que no tiene que tener una edad específica para correr para una posición, sino que tiene que tener las ganas de correr para la posición y trabajar con la comunidad. Brandon, what is the job for a city council? So the Hispanic community know what is the city council? So it's a lot of budget stuff where the money goes for your tax dollars and stuff like that. But if I get on there, I'm going to be a voice of the community. I'm not owned by any particular group, so when I go in there to vote on stuff, it's going to be what I know the people of Conroe need or what the citizens need. So that's a very important job, and it's one I take very seriously, and I'm going to fight for every citizens of Conroe every time I go to vote, for sure. Okay. Dice que le pregunté qué era lo que era un concejal de la ciudad
y me dice que es una persona que se encarga de básicamente ayudar a establecer las leyes de la ciudad en todo lo que se llaman los impuestos, toda la plata que llega, todo el revenue que llega de nosotros, de nuestros impuestos a la ciudad para que se puedan distribuir apropiadamente. Me dice que él, como ha trabajado ya y ha visto, él quiere asegurarse que todo él represente a la comunidad como debe ser autónomamente en Conroe y que se hagan las leyes debido a lo que las necesidades de la comunidad per se. I know you're a business owner. ¿Verdad? Yes, ma'am. Okay. Él es dueño de un negocio. So basically, you are going to be working as well with small business owners of the community because that's your forte right now, am I right? Absolutely. So if I get in there, I'd like to have a small business task force or something like that. Get some local business owners in here, see if we can come up with better solutions for people to help out their small business and stuff like that. Like you said, I'm a small business owner, so that's my forte. So I would love to get in there and help. Dice que él es dueño de un negocio, pequeños negocios, como muchos de nosotros tenemos nuestros propios negocios. Él quiere establecer una junta de pequeños negocios aquí en Conroe y asegurarse de que estemos unificados y que podamos escucharnos lo que está pasando con nuestros negocios, lo que podemos dar nosotros, lo que se necesita conseguir de la ciudad para poder nosotros mantener nuestros negocios activos y ahora después de la pandemia continuar creciendo. Since you were a small business owner, how the pandemic affected you, and I know that you can give us a first-hand information about that. It was, it's been affecting everybody, but you faced it right where? Right. So when the pandemic started, we had just moved my facility from where we were located for 9 years to a brand new building, right? So less space, more rent. It's a beautiful facility over there on 336, and had to shut down with everything for 2 months. So I had to come up with rents and all that at a new place and all that stuff. So super scary couple of months for me, but blessed with PPP and small business stuff, loans and stuff like that. And we've coming up on the other side of it now. I think hopefully everything's going back to where it should be. Le estoy preguntando a él referente que ahora como él es dueño de pequeña empresa, él tiene un gimnasio. What is the name of your gym? Plus 40 okay. Fitness. Él es dueño de 40 Plus Fitness aquí en Conroe. Y básicamente le pregunté cómo le afectó a él con la pandemia. Me dice que fue horrible porque acababa de mudarse de un edificio viejo a un edificio nuevo con mejor tecnología y todo lo demás. Pero tuvo que cerrar por 2 meses. 2 meses donde él no tenía ningún acceso a ningún fondo y tenía que depender de las prestaciones del gobierno y de lo que es. Y fue una transición muy dura. Pero afortunadamente pudo salir adelante, sacar los fondos, pagar toda la renta que tenía que pagar todo y asegurarse de que mantenerse a flote, conseguir clientes nuevos, etcétera, etcétera. Y abrir de acuerdo con los decretos de la CDC también, porque esa es otra cosa. Brandon, you specialize on lifting weights, cleaning, healthy things. Am I right? Yes, ma'am. So I imagine, too, you have restrictions by CDC. Right. Were they really marked? Like they had to wear masks or things like that? What would you have were asked for? I mean, I wanted to appeal to everyone, and my clients are typically older, so if they wanted to wear a mask, it was okay. That was fine. It was whatever. not mandated. Right. Okay. No, there's no mandate on anything like that with me or whatever. Okay. It's your choice. I mean, this is Exactly. America. I mean, this is your choice to do it whatever way you decide to go on that. So. Okay. Dice que hubieron mandatos del CDC para mantener y proteger a todos sus clientes, pero que en su edificio, en su propiedad, él dice claramente que él no va a forzar a nadie o no fuerza a nadie a tener una máscara. Si usted desea tenerla, la puede tener. Si usted no desea tenerla, usted puede hacerlo, porque estamos aquí en los Estados Unidos de América y hay que tener libertad de elegir lo que queremos tener. Your goal, you said that you're trying to inspire the youth, am I right? Yes, ma'am. There's a lot of youth out there that are in drugs, that are in need of a youth center. Okay. That the city needs to create a youth center,
So they can go to those youth centers and they can do art or music or things like that. Productive stuff. Positive stuff. Is that something that you would foresee in your platform to be working with? Absolutely. So you can check this all out on our website, brandonpolkforconroe.com. I'm talking about after-school programs for youth, job training center, job training stuff for youth and people in high school as well. If we work with the city or other school districts, Conroe ISD, these are the type of things I'd like to see just jump forward ahead with movements like that. So. Okay. Dice que le pregunté que si él el Conroe necesita un centro para jóvenes, un centro de creatividad y de artes para jóvenes, donde los jóvenes que están en la calle puedan ir directamente a ese centro y puedan trabajar en arte y música, que les ayuden a salirse de las drogas, de las pandillas, etcétera, etcétera. Y me dice que sí, ese es plan de su plataforma, donde él quiere trabajar con las escuelas, los distritos escolares, con Conroe ISD, en el área exactamente, y sacar a los jóvenes de la high school, los que están chiquitos, darles programas de asistencia después de las escuelas y lugares donde ellos puedan hacer sus actividades. Que por favor vayamos a su plataforma, que es Brandon, what is your platform? Your website, I'm sorry. Oh, BrandonPolkForConroe.com. Okay, es BrandonPolkForConroe.com. Vayamos allí y podamos ver toda la plataforma de lo que él planea para los jóvenes. Voy a preguntarle ahora sobre los impuestos sobre el agua, etcétera, etcétera. Brandon, there's a bunch of criticism about or Conroe right now because of the taxes on the water and the sewer and people complaining. It's growing, and that's part of you guys, getting into an agreement, because after everything has been like left off for the last minute, and people are, the government holding the funds, and you guys are struggling to get taxes to get paid, and then people, what are your suggestions for us as consumers to hold on and for you guys to act up soon on these areas? Like the water and stuff exactly, like that exactly. is absolutely crazy. I believe I read something the other day that the lawsuit is getting done, but they just keep pushing it back further and further. And I think that was old administration, like 12 years. 12 years ago, exactly. 12 years ago? Okay. Exactly. All right. So, they got us in that bad situation. And I feel like when this lawsuit ends, like we can try to move forward maybe with a new council to set forward where it needs to be, right? Exactly. Le digo que hay una demanda grande sobre lo que pasa a los impuestos del agua y todo lo demás. Sobre todo eso tiene una demanda de más de 12 años que ha estado peleándose para poder bajar los impuestos sobre el agua, los impuestos sobre las alcantarillados y todo lo demás que la ciudad tiene. Él dice que esto viene de la administración vieja, pero con el nuevo cónsul, él quiere llegar a un acuerdo que después que pase esta demanda podamos poner un pie y limpiar todo eso y comenzar con un budget nuevo para poder salvaguardar el dinero que nosotros como constituyentes estamos pagando sobre el agua, el sewer, la basura, etcétera, etcétera, en el área de Conroe. My last thing and the last question I have for you, and I'm going to, let you go because I know you're a busy man. What is your message for the Hispanic community? What is it that, you want us to feel secure about using you as a voice on the position 3? Right. So I'm going in there with the values of faith, freedom, and family. I'm a man of faith, and you're going to get someone that's going to work really hard for you guys. I'm not owned, like I said earlier, by any particular group. So like you're gonna actually have a Hispanic male representative that will look over all needs, not just a particular group. Like I'm gonna be fighting for you guys every day when I get in there, like I said. Okay. Dice que le pregunté que cuál era el mensaje para la comunidad hispana, para que podamos dar nuestro voto a él. Directamente me dice que él es un hombre de fe, de integridad y de trabajo, que él va a trabajar para la comunidad. Él no tiene
cola que le arrastre. A él no hay nadie, él no está amarrado con ninguna identidad, él está solo. Él quiere trabajar para la comunidad y dar lo mejor de sí. Que si confiamos y damos el voto, va a representar a los hispanos en el consejo, como concejal la posición número 3 en estas próximas elecciones. Él quiere que ustedes confíen en él, que él está trabajando para nosotros, para conseguir los beneficios y salvaguardar nuestros impuestos que se pagan al City of Conroe y al mismo tiempo para trabajar con los jóvenes en esta ciudad. Brandon, thank you so much. Go, Brandon. Yes, thank you so much. It's been a pleasure having you in our show. I know that you are working hardly and trying to get your word across. Yes. We will make sure that people know that you're there. They have elections and they're able to make it. You're one of them, but we're counting on them to make an election on you, and they know already they can trust you. The future is now. I mean, we can remain in this stalemate of Conroe with old and new Conroe fighting together, or we can come together, and I believe I'm the guy that bridged that gap so we can make a better Conroe for everyone. Ella dice que básicamente él cree en este Dios grande que está, que él va a limpiar todo lo bajo, lo malo que ha pasado en la división de lo que ha habido en Conroe y que nos vamos a unir, que confiemos en él y que él va a estar trabajando para nosotros. It's been a pleasure, sir, having you around. We'll talk in the future, and this is your house, sir. Thank you so much, and good luck on the show. And have a great day. And it's an honor, sir. Thank you so much. Gracias por estar con nosotros. Manténgase en sintonía. Bye bye.